Por esta razón, la tumba de Valeria Márquez luce sencilla. La tumba de Valeria no tiene cerámica, sino una capa de tierra. Atención, lo que acaba de ocurrir con la tumba de Valeria Márquez ha dejado en shock a todos. Nadie imaginaba que, tras ser destruida, dentro encontrarían algo tan extraño y perturbador. Acompáñanos porque lo que estás a punto de escuchar estremecerá tu corazón. El cementerio estaba en silencio. El viento movía suavemente las flores marchitas que reposaban sobre la tumba de Valeria Márquez, esa joven cuya partida aún pesaba en los corazones de quienes la amaban. Pero esa calma se quebró de pronto con un estruendo que nadie esperaba. En la madrugada, un grupo de trabajadores del lugar, alertados por un ruido extraño, descubrieron que la lápida de Valeria estaba rota en pedazos. No se sabía si fue un acto vandálico, un accidente o algo mucho más perturbador. Lo cierto es que su tumba había sido destruida. Cuando la noticia corrió, familiares y amigos acudieron desesperados. Entre ellos estaba su madre, una mujer de mirada cansada, que al ver la escena cayó de rodillas con un grito que desgarró el aire. ¿Quién se atrevió a profanar el descanso de mi hija?, gritaba, mientras se aferraba a los restos de mármol quebrado. El dolor volvió a abrir una herida que nunca había cicatrizado. Los trabajadores intentaron explicar que no había señales de robo, que no se habían llevado nada, pero el misterio estaba en lo que se encontraba dentro. Al remover las piedras y abrir el espacio interior, todos quedaron impactados. No era solo un ataúd roto lo que yacía allí, sino algo extraño, algo que parecía fuera de lugar, imposible de explicar. El aire se volvió pesado, y los presentes comenzaron a murmurar entre sí. Algunos aseguraban que dentro del ataúd había objetos que jamás debieron estar allí, cosas que no pertenecían a Valeria, ni a su familia. Otros, con miedo, decían que se trataba de un presagio, una señal de que su espíritu no descansaba en paz. La madre de Valeria lloraba desconsolada. Su voz temblaba mientras recordaba a su hija como la muchacha alegre, llena de vida, que soñaba con un futuro brillante. Ella no merecía esto, ni en vida, ni ahora en la muerte, repetía, con la mirada fija en lo que habían encontrado. Los rumores crecieron con rapidez. Unos hablaban de símbolos extraños, otros de restos que no correspondían a una persona, sino a algo distinto. Los más supersticiosos aseguraban que aquello era obra de manos oscuras, que alguien había querido enviar un mensaje aterrador a la familia Márquez. Pero lo más desconcertante fue la reacción del padre de Valeria. Él, que hasta ese momento se había mantenido distante en el dolor, se acercó al ataúd con una seriedad que inquietó a todos. Su rostro palideció al ver lo que había dentro y, en voz baja, murmuró palabras que dejaron helados a los presentes. Sabía que tarde o temprano iba a pasar. La madre lo miró horrorizada. Nadie entendía qué quería decir. ¿Qué sabía él? ¿Por qué no parecía sorprendido? Mientras la multitud exigía explicaciones, el personal del cementerio llamó a las autoridades. La policía llegó y acordonó el lugar. Con guantes y linternas revisaron cada rincón de la tumba destruida. Anotaban en silencio, intercambiaban miradas entre ellos, pero evitaban dar respuestas claras. Parecía que ocultaban algo más grave de lo que estaban dispuestos a admitir. La tensión aumentaba, los familiares lloraban, los vecinos que se habían acercado murmuraban, y las preguntas crecían: ¿quién profanó la tumba de Valeria? ¿Qué era ese hallazgo tan extraño que todos evitaban nombrar en voz alta? ¿Y qué sabía el padre que los demás ignoraban? La madre, desesperada, se abalanzó sobre un oficial suplicando que le dijera la verdad. Pero él solo respondió: señora, necesitamos investigar más, lo que encontramos aquí no debería estar. El corazón de todos se aceleró. El misterio era cada vez más grande. El aire estaba cargado de dolor y temor. Parecía que la historia de Valeria, que había terminado con lágrimas el día de su funeral, en realidad no había acabado. Algo más estaba oculto, algo que había permanecido bajo tierra hasta que la destrucción de su tumba lo sacó a la luz. Esa noche, la familia Márquez no pudo dormir. La madre se encerró en su habitación a llorar, mientras el padre permanecía en silencio, pensativo, como si cargara con un secreto que nunca quiso revelar. Afuera, el pueblo entero no hablaba de otra cosa. Todos estaban convencidos de que lo que había ocurrido no era casualidad. Y lo peor, todos sabían que lo que estaba por descubrirse podría cambiarlo todo. La tumba rota de Valeria no solo abrió heridas en la familia, también desató un misterio que nadie imaginaba. La mañana después de la destrucción de la tumba, el cementerio estaba rodeado de curiosos. La noticia se había expandido como pólvora por todo el pueblo: algo extraño fue encontrado en la tumba de Valeria Márquez. Nadie sabía con certeza qué era, pero todos sentían un escalofrío al escuchar las versiones que circulaban. Los agentes habían sellado el lugar y mantenían el ataúd bajo resguardo.
La madre de Valeria, con los ojos hinchados de tanto llorar, exigía una explicación. Quiero saber la verdad, ella es mi hija, díganme qué encontraron dentro. Suplicaba, aferrada a la baranda de hierro que separaba a la multitud de la tumba destruida. Los oficiales, en silencio, evitaban responder. Fue entonces cuando uno de los trabajadores del cementerio, un anciano que llevaba años cuidando el lugar, se acercó a la madre con pasos temblorosos. Bajando la voz, le confesó: Señora, yo estuve allí cuando levantaron la lápida. Vi lo que había dentro, y no era normal. Había objetos que parecían antiguos, símbolos que jamás había visto en un entierro. Y lo peor, el ataúd no estaba completo. Como si algo lo hubiera abierto desde dentro. Las palabras helaron la sangre de la mujer. Sus piernas flaquearon y tuvo que ser sostenida por una sobrina que estaba con ella. ¿Cómo que desde dentro? Eso no puede ser, gritaba entre lágrimas. Pero el trabajador juraba que lo que vio era real. Mientras tanto, el padre de Valeria mantenía un silencio inquietante. No lloraba, no gritaba, no pedía explicaciones. Solo observaba con un rostro sombrío, como si dentro de él hubiese una verdad que temía confesar. Cada vez que alguien intentaba hablarle, apartaba la mirada, encerrado en sus propios pensamientos. La madre, incapaz de soportar la incertidumbre, enfrentó a su esposo frente a todos. Tú sabías que algo iba a pasar. Lo dijiste ayer. ¿Qué escondes? ¿Qué fue lo que le ocultaste a nuestra hija cuando estaba viva? Respóndeme, clamó con desesperación. El padre bajó la mirada, pero sus labios murmuraron apenas audible. No es el momento. Ese silencio fue aún más doloroso que cualquier palabra. La madre sintió que un muro invisible se levantaba entre ellos, un muro construido con secretos y culpas. Mientras tanto, las autoridades decidieron trasladar el ataúd a una sala especial del cementerio para investigarlo. No permitieron que nadie se acercara, pero los murmullos de los agentes eran imposibles de ocultar. Algunos mencionaban que dentro había objetos de carácter religioso, pero deformados, extraños, como si hubiesen sido manipulados. Otros decían que habían encontrado una especie de muñeca de aspecto antiguo, colocada junto al cuerpo de Valeria, aunque nadie recordaba haber puesto algo así el día del entierro. La madre, cada vez más alterada, gritaba que su hija jamás tuvo relación con esas cosas. Ella era pura, era inocente. No tenía enemigos, no tenía nada que ver con esto. Alguien está jugando con nosotros. El ambiente se volvió pesado, cargado de tensión. Algunos familiares comenzaron a sospechar que la destrucción de la tumba no había sido un simple acto vandálico, sino que alguien había querido revelar deliberadamente lo que estaba escondido allí dentro. ¿Pero quién y por qué? Esa noche, la familia regresó a casa destrozada. La madre no podía dejar de llorar, mientras los hermanos de Valeria la abrazaban intentando darle fuerzas. El padre, en cambio, se encerró en su estudio y permaneció allí en silencio, sin responder a nadie. Desde fuera, se escuchaban sus pasos y, en ocasiones, el sonido de papeles arrugados o golpes secos contra el escritorio. La madre, harta del silencio, decidió enfrentarlo una vez más. Entró sin permiso en la habitación y lo encontró con una caja de madera entre las manos. Al abrirla, descubrió cartas viejas, fotografías y un pequeño crucifijo roto. Su esposo la miró con ojos cansados y le dijo: Valeria no debía cargar con esto, yo quise protegerla, pero parece que la verdad nos alcanzó incluso después de su muerte. La mujer, temblando, tomó las cartas y comenzó a leerlas. No podía creerlo. Hablaban de amenazas, de advertencias, de alguien que años atrás había acosado a la familia Márquez con mensajes extraños. El remitente nunca firmaba, pero hablaba de oscuridad, de pactos incumplidos, y de una deuda que supuestamente jamás fue saldada. El rostro de la madre se transformó en un rictus de horror. ¿Me estás diciendo que alguien nos persiguió desde antes de la muerte de Valeria? ¿Que esa tumba fue destruida porque querían exponer esto? Dios mío, ¿qué has hecho?, gritaba, fuera de sí. El padre, sin responder, volvió a cerrar la caja y le pidió que guardara silencio. No todos deben saberlo, si hablo, si confieso lo que pasó, será mucho peor, murmuró. Esa noche, la madre sintió que no solo había perdido a su hija, sino que también perdía al hombre con el que compartió su vida. El secreto que él escondía era demasiado grande, demasiado oscuro. El miedo se apoderó de ella. No podía dejar de pensar en el ataúd de su hija, en esos objetos extraños, en esa muñeca que parecía mirarla incluso en sus sueños. Al día siguiente, cuando regresaron al cementerio, la sorpresa fue mayor. El ataúd ya no estaba en el lugar de investigación. Los oficiales dijeron que había sido trasladado a una sede forense para un análisis más profundo. Pero la multitud no les creyó. Los rumores crecieron.
Algunos aseguraban que había sido robado, otros que lo ocultaban porque lo que encontraron no podía ser mostrado al público. La madre de Valeria gritó con todas sus fuerzas. No les creo nada. Díganme dónde está mi hija, dónde está su cuerpo, qué le hicieron. El eco de sus palabras resonó en todo el camposanto. Los presentes sintieron el dolor en cada sílaba, un dolor que parecía no tener fin. Y así, la historia de Valeria se envolvía en un misterio cada vez más oscuro, una espiral de secretos que empezaba a arrastrar a todos a un abismo de miedo y desesperación. La tumba destruida no solo reveló un hallazgo extraño, también abrió la puerta a un secreto familiar que ahora amenazaba con salir a la luz. El amanecer trajo consigo un aire denso, casi irrespirable. El pueblo entero seguía hablando de lo ocurrido en el cementerio. Nadie podía creer que el ataúd de Valeria Márquez hubiera desaparecido de la sala de investigación sin una explicación clara. La noticia corrió como un susurro convertido en tormenta. Se llevaron el cuerpo, se llevaron a Valeria. La madre de la joven, rota en llanto, se aferraba a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que algo más oscuro estaba ocurriendo. El padre, en cambio, parecía cargado de un peso insoportable. Sus ojos rojos delataban que no había dormido, y sus manos temblaban como si sostuviera un secreto demasiado grande. Esa mañana, la familia Márquez fue llamada a una reunión privada con las autoridades. En una sala fría, iluminada por luces blancas y con olor a papeles viejos, los oficiales les revelaron lo poco que podían decir. Dentro del ataúd no solo había restos humanos, sino también objetos que no correspondían al entierro. La madre se estremeció. ¿Qué objetos? Exijo que me digan la verdad, gritó, golpeando la mesa con furia. El oficial la miró con seriedad. Entre los restos encontramos símbolos tallados en madera, un crucifijo invertido, y una muñeca con rasgos que parecían humanos. Nadie en el registro de entierro declaró haber colocado eso allí. Estamos tratando de entender cómo llegaron al ataúd. El silencio cayó como un martillo sobre la sala. La madre lloraba desconsolada, repitiendo una y otra vez que Valeria jamás tuvo contacto con esas cosas. Pero el padre permanecía rígido, con la mirada perdida, como si la confesión del oficial solo confirmara lo que ya sabía. La madre, harta de ese silencio, se levantó de golpe y le gritó en la cara a su esposo. Habla ya, habla de una vez. Tú sabías que esto iba a pasar. Tú lo advertiste. ¿Qué relación tiene nuestra hija con esos objetos? ¿Qué ocultaste todo este tiempo? El padre tragó saliva. La sala quedó en absoluto silencio. Finalmente, con voz ronca, dijo. Hace muchos años, antes de que Valeria naciera, yo me involucré con personas equivocadas. Buscaba soluciones fáciles, promesas de prosperidad, de salud, de fortuna. Hice cosas de las que me arrepiento profundamente. Pactos que nunca debí aceptar. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero continuó. Creí que todo había quedado atrás. Creí que con los años nadie volvería a recordarlo. Pero cuando Valeria nació, recibí cartas anónimas. Decían que mi hija sería la prueba de mi error, que tarde o temprano alguien vendría a reclamar lo que yo había prometido. Yo nunca les hice caso, pero ahora entiendo que esas advertencias eran reales. La madre de Valeria lo miró horrorizada. El llanto le ahogaba las palabras. Me estás diciendo que nuestra hija está pagando por tus pecados. Que alguien se atrevió a usar su tumba para enviarnos un mensaje. El padre, con la voz quebrada, solo pudo asentir. Lo que encontraron en el ataúd, esos objetos, no son casualidad. Son símbolos de ese pacto. Alguien quiso dejar claro que nuestra familia aún está marcada. Las lágrimas corrieron por las mejillas de la madre mientras se dejaba caer en una silla. El mundo entero parecía derrumbarse bajo sus pies. La imagen de su hija, inocente y sonriente, chocaba brutalmente con la revelación de un pasado oscuro que jamás imaginó. Los oficiales tomaban notas en silencio, evitando intervenir en el drama familiar que se desataba frente a ellos. Sin embargo, uno de ellos no pudo contenerse y preguntó. ¿Está diciendo que alguien relacionado con esos pactos profanó la tumba? Que lo hicieron para recordarle esa deuda. El padre apretó los puños con fuerza. Sí. No tengo dudas. Y si han llegado hasta aquí, significa que no van a detenerse. La desaparición del ataúd no es un accidente, es parte de ese mensaje. La madre se levantó de golpe, sacudida por un sentimiento de indignación y miedo. No. No lo aceptaré. Mi hija no será usada en esta historia oscura. Ella merece descansar en paz, no ser un símbolo de tu culpa, gritaba, mientras los oficiales intentaban calmarla. Esa noche, la casa de los Márquez se convirtió en un campo de batalla emocional. La madre lloraba en cada rincón, gritando el nombre de Valeria como si con ello pudiera traerla de vuelta. El padre permanecía encerrado, consumido por su propio remordimiento. Los
Hermanos de Valeria, confundidos y aterrados, escuchaban tras las puertas, sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo en carne propia que algo terrible se avecinaba. Los rumores en el pueblo se intensificaban. Unos aseguraban que habían visto figuras merodeando el cementerio antes de la destrucción de la tumba. Otros juraban haber escuchado voces extrañas en la madrugada. La gente empezaba a hablar de maldiciones, de espíritus vengativos, de presencias que nunca habían abandonado aquel lugar. Mientras tanto, la madre decidió actuar por su cuenta. No podía quedarse de brazos cruzados esperando explicaciones incompletas. Fue a buscar a un sacerdote conocido de la familia, un hombre mayor, de mirada severa y manos temblorosas. Le contó lo ocurrido, mostrándole una de las cartas que había encontrado en la caja de su esposo. El sacerdote, al leer las palabras escritas, palideció. Esto no es una simple amenaza. Estos símbolos, esta forma de escribir, es señal de un pacto. Y si esos objetos aparecieron en el ataúd de tu hija, significa que alguien quiere reclamar lo que quedó pendiente. La destrucción de la tumba no fue un acto de vandalismo, sino un ritual. La madre sintió que el corazón se le partía en dos. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo libero a mi hija de esto?, suplicó con lágrimas en los ojos. El sacerdote suspiró profundamente. La verdad debe salir a la luz. Tu esposo debe confesar todo lo que sabe. Solo enfrentando el pasado podrán encontrar paz. Pero advierto algo, el precio puede ser muy alto. Con esas palabras, la madre regresó a casa con más dudas que respuestas. Encontró a su esposo sentado en la oscuridad, con la mirada fija en el suelo. Por primera vez en mucho tiempo, él rompió el silencio. Lo que pasó en la tumba no será lo último. Ellos volverán, y lo harán pronto. La madre sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. La profanación del ataúd no era el final, sino apenas el comienzo de una pesadilla que apenas comenzaba a revelarse. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante. El pueblo entero despertó con la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Nadie hablaba de otra cosa que no fuera la tumba de Valeria Márquez y el ataúd desaparecido. Los rumores crecían, mezclando miedo con superstición. Algunos aseguraban que lo habían llevado a un lugar secreto para continuar un ritual, otros juraban que los restos de la joven jamás serían devueltos. La madre de Valeria estaba destrozada. Pasó la noche en vela, abrazada a una foto de su hija, rogándole entre lágrimas que la perdonara, que entendiera que ella nada sabía de los secretos de su padre. Mientras tanto, él permaneció en la sala, con la mirada perdida, como si hubiese aceptado que el pasado finalmente había alcanzado a la familia. Esa mañana, un oficial golpeó la puerta con urgencia. Traía noticias. El ataúd había aparecido en un terreno baldío, lejos del cementerio. Estaba abierto, y dentro no había restos humanos, solo los objetos extraños, símbolos tallados en madera, el crucifijo roto y aquella muñeca de aspecto humano que parecía observarlo todo con sus ojos vacíos. La madre sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está el cuerpo de mi niña?, gritaba entre sollozos. El oficial no respondió. Bajó la mirada y dijo en voz baja: no hemos encontrado sus restos, alguien se los llevó. El dolor fue insoportable. La madre cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños, mientras su grito se perdía en la casa como un eco eterno. Sus lágrimas eran el reflejo de un sufrimiento que ninguna palabra podía contener. El padre, en cambio, parecía saber lo que había ocurrido. Se levantó lentamente, tomó aire y confesó: ellos se lo llevaron. No buscaban los objetos, buscaban a Valeria. Mi error fue no romper ese pacto a tiempo. Y ahora, mi hija es el precio. La madre lo miró horrorizada. Maldito seas. Tú la condenaste. Por tu ambición, por tus pecados, nuestra hija jamás podrá descansar en paz, gritó, golpeándolo con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. El hombre no se defendió. Sabía que su culpa era demasiado grande. Tienes razón, yo la condené. Pero también intentaré traerla de vuelta, aunque tenga que entregar mi propia vida. Los rumores en el pueblo se desataron aún más. Algunos aseguraban que habían visto figuras encapuchadas cerca del terreno baldío donde apareció el ataúd. Otros decían que el cuerpo de Valeria había sido usado en un rito oscuro, y que por eso los restos nunca serían recuperados. El miedo se extendía como una sombra que parecía no tener fin. La madre, desesperada, volvió a buscar al sacerdote. Cayó de rodillas frente a él, suplicando ayuda. Padre, no puedo más. Se llevaron a mi hija, su cuerpo, su paz, dígame qué debo hacer. El sacerdote, con el rostro marcado por la gravedad, le respondió: la única manera de liberar a Valeria es enfrentar lo que la ata a esta oscuridad. Su esposo debe confesar públicamente la verdad, romper el pacto y aceptar el castigo que le corresponde.
Solo así el alma de tu hija podrá descansar. Ella, con lágrimas en los ojos, aceptó la verdad. Regresó a casa y enfrentó a su marido. Si alguna vez amaste a tu hija, si aún queda un poco de humanidad en ti, confiesa. Rompe el pacto. Entrégate a lo que sea necesario, pero no permitas que Valeria siga atrapada en esta maldición. El hombre, con los ojos llenos de dolor, accedió. Esa misma noche, frente a su familia y algunos vecinos reunidos en la sala, confesó en voz alta los errores de su pasado. Habló de las promesas que hizo a personas equivocadas, de los símbolos oscuros, de las cartas de advertencia que ignoró. Cada palabra era un golpe que lo hundía más en la vergüenza, pero también era una liberación. Cuando terminó, un viento fuerte azotó la casa, apagando las velas. Un silencio sepulcral lo envolvió todo. La madre abrazó a sus hijos con fuerza, mientras el padre caía de rodillas, agotado. Y en ese instante, juraron haber escuchado una voz suave, como un susurro que venía de lejos, repitiendo una sola palabra. Gracias. Era la voz de Valeria. La madre rompió en llanto. Supo que, aunque el cuerpo de su hija no regresaría jamás, al menos su alma había encontrado descanso. El sacrificio de la confesión había roto las cadenas que la mantenían atada a la oscuridad. El padre, en cambio, quedó marcado para siempre. Desde esa noche, su salud comenzó a deteriorarse. Nadie supo si fue por la culpa, por la carga emocional o porque aquel pacto aún exigía su parte. Lo único cierto es que jamás volvió a ser el mismo. La tumba de Valeria fue reconstruida con amor. Sobre ella colocaron flores blancas y una placa con una frase sencilla: aquí descansa una hija amada. Que la luz eterna la acompañe siempre. La madre visitaba cada día el cementerio, llevando consigo el recuerdo de su niña y la esperanza de que, al menos, su espíritu estaba libre. El pueblo nunca olvidó la historia, contándola como una advertencia de lo que ocurre cuando los secretos oscuros del pasado salen a la luz. Y así, el misterio de la tumba destruida de Valeria Márquez se convirtió en una leyenda de dolor y redención, marcada por el llanto de una madre, la culpa de un padre y el eco de una hija que, aun en la muerte, dejó una huella imposible de borrar.